Ok. Permítanme. Muy bien, entonces comenzamos. Muy buenas tardes. Agradecemos de nueva cuenta a toda nuestra comunidad estudiantil, no solo de la Facultad de Filosofía y Letras, sino de otras facultades, así como de otras universidades hermanas del interior del país. Por seguirnos sintonizando, nuevamente les damos las gracias. Es un gusto en lo personal poder moderar esta primera conferencia que nos brinda el doctor César Antonio Sotelo Gutiérrez, originario de Chihuahua, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, Master of Art por the University of Texas at El Paso, licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Chihuahua, académico, dramaturgo, director de escena y crítico literario, académico titular en la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en literatura hispanoamericana y mexicana, moderna y contemporánea en la licenciatura en Letras Españolas y en la maestría en investigación humanística. Sus líneas de investigación, narrativa, poesía y dramaturgia mexicana de los siglos XX y XXI, miembro del Consejo Editorial de la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea y de Síntesis. Él nos presenta la conferencia Antígona González de Sara Uribe, Los Desaparecidos, tragedia mexicana del siglo XXI. Después contaremos con la participación del doctor José Antonio García Pérez, catedrático de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras desde hace 32 años, licenciado en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con maestría en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestría en Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, imparte las materias de Filosofía del Arte, taller de Periodismo, Didáctica de la Literatura, Gestión Cultural, así como la materia optativa, taller de títeres didácticos desde hace ya más de 7 años. Actualmente imparte la materia Eso es Arte con el nuevo modelo educativo de la UASH. Próximamente saldrá su libro Zombies Letrantes. Es un asiduo lector de cómics y novela gráfica. Hoy nos presenta su conferencia Rápidos y Furiosos, la rudeza en la novela gráfica con base en la realidad. Perdón, con base en la realidad. Adelante, le cedo la palabra al doctor César Sotelo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradezco la participación de todos ustedes por este medio. Siempre es interesante ver cómo nos estamos adaptando a las situaciones que nos aquejan en este caso. Y la verdad es que es muy importante la participación de nosotros, los estudiosos y los profesionistas de los estudios literarios, en este tipo de investigaciones y de foros como es en esta Semana del Humanismo, la Cultura para la Paz, porque precisamente la literatura siempre está ligada a su realidad, al mundo en que se produce, y siempre está relacionada también con ese análisis que hace todo autor del mundo que le ha tocado vivir. Y en nuestro caso, no podemos hablar de cultura de paz si no entendemos el sentido también de su extremo, la violencia. La violencia es una realidad vigente en nuestro país, en todos los niveles y en sus diversos ámbitos. Es un problema complejo que involucra a todos los factores de nuestra sociedad, políticos, económicos, sociales, culturales. Por ello, si queremos construir una cultura de paz, primero debemos analizar el origen de todo aquello que la impide, en sus diversos estratos y fuentes. Así, en esta participación, el doctor García y yo nos aproximaremos a la violencia del país desde dos ámbitos aparentemente muy alejados, pero que se relacionan profundamente. Por un lado, la violencia que genera la desaparición de hombres y mujeres y la nula respuesta del gobierno ante este hecho. Y por otro lado, la proliferación de la violencia en la cultura popular. En el caso de los desaparecidos, y me permito aquí hablar sobre un texto que considero un texto dramático, que considero fundamental en la literatura contemporánea, Antígona González de Sara Uribe, en donde establezco que los desaparecidos, desde la visión de Sara Uribe, son la tragedia
mexicana de este siglo XXI. Antígona González de Sara Uribe es una pieza conceptual basada en la apropiación, intervención y reescritura. Fue escrita por encargo de Sandra Muñoz, actriz y codirectora junto a Marcial Salinas de la puesta en escena. La compañía ATAR la estrenó el 29 de abril del año 2012 en el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico, Tamaulipas. Ese mismo año fue publicada por Ediciones Sur Más. El texto se fundamenta en el mito de Antígona, mito que se desprende, como ya debemos de saber, del ciclo troyano y que habla del destino de los 4 hijos de Edipo, Eteocles y Polínices, quienes lucharán hasta la muerte en una guerra por el poder, uno defendiendo la ciudad de Tebas y otro atacándola. Y Antígona e Ismene, sus hermanas, que se enfrentan al dilema de rendir honras fúnebres a Polínices, quien ha sido declarado traidor a la patria por el rey, y por tanto su cuerpo no puede ser enterrado. En esencia, a través de los siglos, el conflicto de Antígona por cumplir con su deber como hermana confronta y cuestiona la preeminencia del poder divino sobre el poder humano. Sara Uribe retoma el mito y se apropia de esa esencia para presentarnos una visión de la tragedia que México vivió en la llamada guerra contra el narcotráfico que emprendió el presidente Felipe Calderón entre los años 2006 a 2012. Guerra en la que mencionar la cifra de los miles de muertos y desaparecidos es innecesario, pues las cantidades no hacen mayor o menor el dolor de un pueblo. Tragedia que desgraciadamente es vigente y que los mexicanos vivimos muy de cerca, y si no, lean las noticias del día de hoy, aunque queramos voltear la vista a otro lado. En su reescritura del mito, la autora crea un texto dramático que dialoga con la Antígona clásica para convertirse en una tragedia en donde las voces de miles de mujeres mexicanas que enfrentan la desaparición de sus maridos, hijos o hermanos forman el coro trágico de una Antígona contemporánea que sin que ella lo haya pedido, se transforma en la heroína de una búsqueda que la confrontará con el miedo y la indiferencia de la sociedad mexicana, para convertirse en la voz que denuncia la realidad que, como una fatalidad, se vive en un país en el que cada día siguen desapareciendo hombres, mujeres y niños. Antígona González es teatro, pero también es poesía, crónica, narración y testimonio. Su génesis va más allá de Sófocles para convertirse en la denuncia de una realidad histórica terrible. Por ello utiliza fuentes testimoniales y periodísticas actuales, varias, Correo de Instrucciones para Contar Muertos, que es un blog colectivo, textos de la activista colombiana Diana Gómez, textos también las ideas que expresa María Zambrano en La tumba de Antígona, y además se apoya en el inventario de las diferentes Antígonas que se han escrito en Argentina, Colombia y Cuba, para explicar cómo el mito clásico se transforma en una denuncia de la violencia que existe en todos los países hispanoamericanos. Recoge también testimonios de hombres y mujeres de nuestro país, testimonios que varios periodistas han publicado en artículos en diferentes diarios de México y que nos hablan del dolor, de la pérdida de seres queridos en una guerra que parece no tener fin. Todas estas voces dan la riqueza a un texto que une la belleza de la poesía con el retrato de la más descarnada realidad. En su visión de la tragedia que vive México, Antígona González, la mujer a la que la desaparición de su hermano menor arrasó una guerra que no era de ella, debe enfrentarse a los poderes que le impiden rendir los honores fúnebres a su ser querido, guardar su memoria y transmitirla a las siguientes generaciones. De esta manera, la obra explica en la escena la génesis de la tragedia contemporánea en que vive México. El miedo y la indiferencia nos han vuelto insensibles a la violencia que nos rodea. Instrucciones para escribir una tragedia. Hablar de violencia en México se ha convertido en un lugar común. Feminicidios, violaciones, asesinatos, secuestros, ligados o no al narcotráfico, son la nota diaria en los medios de comunicación. Saturados de violencia, los mexicanos preferimos ignorarla, mientras no nos toque de cerca. La noticia de un crimen más nos horroriza solo hasta que los medios de comunicación dejan de comentarla. Como sociedad, nos hemos vuelto indiferentes al dolor, sobre todo al dolor de aquellos a los que la violencia ha tocado. Pocas son las notas periodísticas sobre los miles de desaparecidos y sus familias que quieren, que necesitan saber sobre su destino. Consciente de ello, Uribe entiende que una obra más sobre muerte y secuestros no tendrá sentido si no quiebra la indiferencia de los espectadores.
Y para lograrlo, su recurso dramático fundamental es la intertextualidad. Su objetivo es muy claro, impactar a través del sentimiento trágico. Por eso, al iniciar la obra, la protagonista desdoblada en dos voces expresa: me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano. Soy Sandra Muñoz, vivo en Tampico, Tamaulipas, y quiero saber dónde están los cuerpos que faltan, que pare ya el extravío. Quiero el descanso de los que buscan y de los que no han sido encontrados. Quiero nombrar las voces de las historias que ocurren ahí. En esa denuncia de los miles de desaparecidos y de la lenta agonía de sus familias ante el silencio de autoridades y sociedad, Uribe dialoga con la Antígona de Sófocles para crear un escenario del sentimiento trágico que logre conmover a un pueblo indiferente. En su diccionario de teatro, Patrice Pavis señala el sentido de la tragedia clásica, citando a Aristóteles, para quien la tragedia, al suscitar piedad y temor, opera la purga de tales emociones. Para definirlo, Pavis establece las características que reúne el texto trágico: la catarsis o purga de las pasiones, la martia o acto del héroe para poner en marcha el proceso que le conducirá a la pérdida, la ibris, orgullo y testarudez del héroe que persevera en su afán pese a las advertencias y se niega a abandonar su acción, y el pathos, sufrimiento del héroe que la tragedia comunica al público. En su texto, Uribe explica que en las múltiples apropiaciones que de la heroína clásica se han hecho en Latinoamérica, Antígona Vélez de Marechal, Antígona Furiosa de Gambaro, Antígona Actriz de Satizábal, en las alteraciones y distorsiones del personaje y sus circunstancias, la interpretación de Antígona sufre una radical alteración en donde Polínices es identificado con los marginados y desaparecidos. Página 21. Al igual que las otras Antígonas latinoamericanas, el sentimiento trágico en el texto de Uribe se sostiene utilizando la estructura dramática creada por Sófocles. Antígona González, la protagonista, inicia la búsqueda del cuerpo de su hermano desaparecido. Y aquí tenemos la martia. Ella está segura que está muerto, aunque las autoridades, su misma familia, intenten decir lo contrario. Y cito: en mi sueño tengo la certeza de que una de esas maletas es la de Tadeo. Mamá le puso ese nombre porque fue con el que más batalló al nacer. Le ofreció 90 novenas a San Judas si le salvaba al niño. La rezó y lo bautizó en su honor para que siempre lo alumbrara la esperanza de los desesperados, para que al más pequeño de sus hijos nunca se le olvidara que desde su nacimiento había vencido la adversidad. Por eso sé que no estás vivo. Si estuvieras vivo, habrías dado señales, habrías llamado, habrías enviado un mensaje. Si estuvieras vivo, habrías luchado hasta la muerte para hacérmelo saber. Antígona González persevera en la búsqueda del cuerpo de Tadeo, la ibris, aunque la esposa de su hermano desaparecido, sus otros hermanos, familia, vecinos, todos le advierten que desista, pues tienen miedo, ya que todos, autoridades y delincuentes, son de los mismos. Cito: una mujer presenta una denuncia ante el Ministerio Público por la desaparición de su hermano. En su declaración consta que los hechos no fueron reportados de inmediato por temor a represalias. En su declaración consta que las líneas de autobuses se negaron una y otra vez a dar razón del paradero de su hermano. Una mujer que sale del Ministerio Público es abordada por un hombre que la jala del brazo y le dice quedito: vale más que dejen de chingar. Ustedes síganle y se los va a llevar la chingada. Su búsqueda intenta mostrar al mundo el dolor que siente todo ser humano ante la incertidumbre de lo que pudo haberle pasado a un ser amado, el pathos, la duda, la esperanza latente, la lucha diaria de esperar sin saber qué esperar, es la tortura que sufren todos aquellos que tienen un familiar desaparecido. Y cito: ellos dicen que sin cuerpo no hay delito. Yo les digo que sin cuerpo no hay remanso. No hay paz posible para este corazón, para ninguno. El pathos de la protagonista se expresa en imágenes y palabras universales que al mismo tiempo son profundamente cercanas.
familiares para el pueblo de México. Ante la impunidad en que vivimos, lo único que les resta a las víctimas de ella es el consuelo de la divinidad. Y cito: rezo para que tu cuerpo ausente no quede impune. Rezo para que no quede anónimo. Rezo para tener un sitio a donde ir a llorar. El patos que comunica esta visión trágica de la realidad mexicana se convierte en catarsis cuando, gracias al caso particular del hermano desaparecido, el simbólico personaje de Antígona se transforma en la voz de toda una comunidad que está sufriendo la violencia en todas sus manifestaciones. Los cuerpos desaparecidos son el símbolo del sinsentido de la existencia en un país en el que la violencia, la impunidad y la muerte se han convertido en elementos de la cotidianeidad. Un país en donde los seres humanos están siendo borrados, deshumanizados, convertidos en una cifra más, como reflexiona Antígona González cuando dice: ¿qué cosa es el cuerpo cuando alguien lo desprovee de nombre, de historia, de apellido? Cuando no hay faz, ni rastro, ni huellas, ni señales. ¿Qué cosa es el cuerpo cuando está perdido? Ahora bien, la obra se fundamenta en el dolor de un pueblo, pero para que con este dolor se convierta en temor reverencial y piedad y se alcance la catarsis, Uribe elabora estos elementos de la tragedia y convierte la violencia que se vive en México en una expresión de lo trágico de la existencia del mexicano, lo trágico de la existencia en México contemporáneo. Pavís explica la concepción trágica de lo clásico y sus prolongaciones modernas, elaborando los elementos que caracterizan al sentimiento trágico, elementos que Uribe expresa en su obra, y son: primero, o A, el conflicto y el momento. El héroe realiza una acción trágica cuando sacrifica voluntariamente una parte legítima de sí mismo a intereses superiores, aunque este sacrificio puede acarrearle la muerte. Lo trágico es producido por un conflicto inevitable e insoluble. La Antígona clásica se convierte en heroína al enfrentar el poder político para enterrar al hermano muerto, que en aquella batalla y que yace insepulto por orden del tirano. Sabe que aunque enfrente la muerte, ese es su deber para con los muertos y los dioses, y lo establece Antígona en Sófocles con claridad cuando dice: si un esposo se muere, otro podría tener, y un hijo de otro hombre se hubiera perdido uno. Pero cuando el padre y la madre están ocultos en el Hades, no podría jamás nacer un hermano. Cierro la cita. Su papel no lo ha escogido. El conflicto entre sus hermanos le ha arrojado un dilema, y el momento le exige una decisión. En ese momento toma su dimensión trágica. Antígona González adquiere su dimensión trágica cuando se presenta al público y señala al iniciar la obra: yo no quería ser una Antígona, pero me tocó. Con esas palabras deja muy en claro que su papel se lo ha adjudicado el destino. Y es en ese momento cuando se convierte en la representación de todas las mujeres mexicanas, a las que el destino ha convertido, sin que ellas lo hayan elegido, en heroínas trágicas. Todas las esposas, madres, hijas, hermanas, tías de desaparecidos. Mujeres que en su mayoría nada han tenido que ver con las circunstancias en que han sido involucradas. Tanto si las personas que buscan participaban en actividades delictivas, como si no, deben enfrentarse al dolor de la pérdida y a la obligación moral y emocional de averiguar el destino de aquellos que simplemente no aparecen. Los protagonistas de la tragedia, inciso B. El conflicto trágico siempre pone al hombre un principio moral o religioso superior. Para Hegel, el verdadero tema de la tragedia es lo divino en su realización humana a través de una ley moral, nos dice Pavís. Antígona González se mueve por un principio moral que la llevará a enfrentar a las autoridades, a los grupos delictivos y a la indiferencia de la sociedad. La necesidad de enterrar el cuerpo de su hermano. La misma necesidad que desde las civilizaciones más remotas se ha tenido de rendir exequias fúnebres a quienes han fallecido. Y bueno, los egipcios, por ejemplo, si no se era enterrado debidamente, no podían entrar al reino de los muertos. Los griegos, igual, quien no era sepultado debidamente quedaba condenado a que su alma vagase por las orillas de la laguna Estigia sin poderla cruzar para alcanzar el descanso en el Hades. Por eso, Antígona, en Sófocles, se lo recuerda, por eso en Sófocles, así se lo recuerda Levino Tiresias a Creonte,
cuando le advierte de la gravedad de su crimen, pues ningún humano debe retener de los honores, insepulto y sacrílego a un muerto que pertenece a los dioses. En la cultura occidental en general, los rituales funerarios son de gran importancia. Son parte de un deber moral que como sociedad debe cumplirse. Para Antígona González y para todas las mujeres a quienes ella da voz, encontrar el cuerpo de un desaparecido para darle sepultura digna va más allá del hecho de constatar la muerte. Es un imperioso mandato que pesa sobre la conciencia de quienes amaron al muerto. Inciso C. Reconciliación. Pese al castigo a la muerte, el héroe trágico se reconcilia con la ley moral y la justicia eterna, nos dice Pavis. Ello lo convierte en un personaje al cual siempre admiramos. Antígona González encarna el sentido trágico de la vida mexicana. Su búsqueda, que la hace enfrentarse todo y a todos, es al mismo tiempo la forma en que logra reconciliarse con la ley moral que debería regir a todos los seres humanos. Frente a la incomprensión de aquellos que por miedo no quieren indagar nada para no comprometerse, ella se alza valientemente, aunque sabe que eso le puede acarrear terribles consecuencias. Y cito: no querían decirme nada, como si al nombrar tu ausencia todo tuviera mayor solidez, como si callarla la volviera menos real. No querían decirme nada porque sabían que iría a buscarte. Nuestro hermano mayor y tu mujer diciéndome que ninguno había acudido a las autoridades, que nadie acudiría, que lo mejor para todos era que nadie acudiera. Pero de la misma manera que la Antígona de Sófocles, en el momento en que se entera de la desaparición de su hermano, sabe que pese a todo y contra todo, su deber es buscar su cuerpo. Ese cadáver que nadie quiere nombrar por miedo, como si el silencio pudiera hacerlo desaparecer de la vida de todos. Y cito: pero, ¿cómo no voy a buscar a mi hermano? Díganmelo ustedes. ¿Cómo no voy a exigir su cuerpo siquiera para enterrarlo? ¿Cómo voy a dormir tranquila pensando en que puede estar en un barranco, en un solar baldío, en una brecha? A su lado, tratándole de hacer entrar en cordura, las voces de sus hermanos, de su cuñada, de los vecinos, toman el lugar del coro griego, la voz del pueblo, que sabe que la lucha es inútil, pues todos se enfrentan a una fuerza superior, a un crimen organizado que gobierna sus vidas. Y cito: son de los mismos. Nos van a matar a todos, Antígona. Son de los mismos. Aquí no hay ley. Son de los mismos. Aquí no hay país. Son de los mismos. No hagas nada. Son de los mismos. Piensa en tus sobrinos. Son de los mismos. Quédate quieta, Antígona. Son de los mismos. Quédate quieta. No grites. No pienses. No busques. Son de los mismos. Quédate quieta, Antígona. No persigas lo imposible. Aquí no hay ley. No se cumple la ley. La ley que impera es la del miedo. Pero siempre existe una ley superior, la ley moral, la que impulsa a Antígona González y a muchas mujeres mexicanas a empeñarse en la búsqueda de la paz espiritual. Al igual que la Antígona clásica, esa actitud la reconcilia con una justicia superior y las convierte en heroínas, en seres humanos dignos de admiración. El destino. En la tragedia griega, lo divino toma a veces la forma de una fatalidad o de un destino. El héroe conoce la existencia de esa instancia superior y acepta enfrentarse a ella sabiendo que con ese combate sella su propia pérdida. La trascendencia adopta sus identidades muy diversas. Y en el caso de Antígona González, el destino consiste en que la mujer mexicana no está metida en eso. Esa guerra que se está luchando la ha involucrado la mayoría de las veces. Ese es su destino y tiene que enfrentarlo. Libertad y sacrificio, por último. La concepción clásica de lo trágico entiende la marca de la fatalidad como la fatalidad libremente aceptada por el héroe. Con su sacrificio, el héroe se muestra digno de la grandeza trágica y esa se conceptualiza como la aceptación de una lucha que de antemano se sabe perdida. Lucha que debe enfrentarse, porque eso es lo que le concede la dignidad de ser humano al individuo. Saru Uribe entiende ese concepto y por ello el sacrificio de Antígona González
Esa búsqueda que la lleva a descender a los infiernos del dolor, del miedo y la desesperación, se convierte en el símbolo de la necesidad de plantar cara a la indiferencia de la sociedad mexicana para detener la violencia que se ensaña sobre todo el país. Y cito, no, Tadeo, yo no he nacido para compartir el odio. Yo lo que deseo es lo imposible, que pare ya la guerra, que construyamos juntos, cada quien desde su sitio, formas dignas de vivir y que los corruptos, los que nos venden, los que nos han vendido siempre al mejor postor, pudieran estar en mis zapatos, en los zapatos de todas sus víctimas, aunque fueran unos segundos. Tal vez así entenderían. Tal vez así harían lo que estuviera en sus manos para que no hubiera más víctimas. Tal vez así sabrían por qué no descansaré hasta recuperar tu cuerpo. En conclusión, gracias a la relación intersexual con la tragedia de Sófocles, Sara Uribe logra crear un texto que refleja la tragedia de la sociedad mexicana hoy en día. Lo construye al tomar los elementos característicos de la tragedia clásica de Sófocles para hilvanar una trama tomada de la realidad contemporánea y fundamentarla en la concepción de lo trágico que plantea Aristóteles. Antígona González, personaje trágico cercano a nuestras vidas, quiere calar hondo en la conciencia de los espectadores para que entendamos la violencia que produce la desesperada y dolorosa búsqueda del cuerpo de un ser humano desaparecido. En la medida que tomemos conciencia de este hecho, la tragedia que viven los miles de familiares desaparecidos en México, podremos empezar a luchar para alcanzar la paz. Muchas gracias. Muy bien, damos la palabra al doctor Antonio García, si le cedo la palabra. Muy bien, gracias. Pues como comentaba el doctor Sotelo, aquí hay una relación también en lo que yo voy a participar. Buenas tardes, agradezco la oportunidad de participar en esta 42ª Semana del Humanismo con el tema La Cultura de la Paz, hoy jueves 29 de octubre del 2020. Desde aquí mando un saludo afectuoso a nuestras autoridades, a mis colegas, maestras y maestros, y a mis alumnas y alumnos, así como el público en general que nos honra con su visita virtual. Lámina 1, por favor. Caro, si me puedes auxiliar con la lámina 1. Bueno, sí, titulé mi participación como Rápidos y Furiosos, la rudeza de la novela gráfica, innovación narrativa como forma de intervención sobre lo real, donde pretendo abordar vasos comunicantes entre lo que pareciera un mosaico de elementos culturales, como tratar una saga de películas, precisiones psicológicas y contextuales del término rápidos y furiosos, así como la desgarradora y atroz etapa de violencia vivida en nuestro país debido al crimen organizado. Y todo lo anterior unido con el tejido de la narrativa gráfica, mediante la cual esbozo un análisis de la novela gráfica El Viejo y el Narco, de Ricardo Bilbor y Max Bento, inspirada en hechos reales. La siguiente, por favor. Sí, okay. Bien. ¿Por qué Rápidos y Furiosos? Es indudable que hago referencia a esa saga fílmica The Fast and the Furious, creada por Gary Scott Thompson, una franquicia de medios estadounidense centrada en una serie de películas de acción que se ocupan de carreras callejeras y que ha sido distribuida por Universal Pictures. Dicha saga tuvo una baja muy importante del elenco con la muerte de Paul Walker en 2013. El actor Vin Diesel continuó con las series de películas que le prometió al actor ya fallecido. La primera película se estrenó en 2001, dando comienzo a la trilogía original de películas centradas en las carreras callejeras y culminó en la película independiente The Fast and the Furious, Tokio 2006. La franquicia luego se reinició con Fast and Furious 2009, que hizo la transición hacia atracos y espionaje para ser seguida por 4 secuelas. 2 películas adicionales están
programadas para estrenarse en el 2020, una de ellas se estrenó, y el 2021. Cronológicamente, estos han sido sus directores: Vin Diesel, Justin Lin, James Wan, Gary Gray, Philip Odwell, John Singleton, David Leitch y Rob Cohen. La saga ha tenido un gran éxito comercial y es la franquicia más grande de la Universal Studios Hollywood. Esta película se considera el vehículo que impulsó a los actores Vin Diesel y Paul Walker al estrellato. Cada nueva película sube el nivel, no necesariamente de calidad, sino de adrenalina, para seguir atrayendo a fanáticos de la velocidad. La siguiente lámina, por favor. ¿Qué dice la psicología de esta expresión rápidos y furiosos? Según el psicólogo Santiago Salvatori, cito, la masificación de las grandes ciudades y el aumento de vehículos genera que día a día millones de personas utilicen sus coches o motos para desplazarse. Lo que según él, en este ambiente se dan dos comportamientos muy relacionados pero diferentes. Problemas de conducción agresiva y problemas de ira o furia al volante. Salvatori proporciona los siguientes ejemplos de conducción agresiva. Cito: exceder la velocidad permitida, cambiar de carril sin señalizarlo adecuadamente, pasar el semáforo en rojo o saltarse un stop, gestos obscenos o insultos, cortarle el camino a otro conductor, cambiar continuamente de carril, no respetar la distancia de seguridad con el auto de delante. Por otro lado, la furia o ira al volante se manifiesta como golpear intencionalmente a una persona o coche con nuestro vehículo, convertir una discusión de tráfico en una pelea física, sacar de la carretera a otro auto y, el colmo, usar un arma para herir a otro conductor. Dice Salvatori, cito, en algunos casos aislados, la conducción agresiva se puede producir porque el conductor la disfruta. La adrenalina del momento es la que lo mueve a conducir de esa manera. La mayoría de las veces, sin embargo, manejar de manera agresiva es una expresión del enojo del conductor, pero detrás de esa furia se encuentran las verdaderas causas, como son la ansiedad y el estrés. Podemos suponer que hay veces en las que el conductor entra agitado al vehículo por causas que nada tienen que ver con el tráfico. Puede ser una discusión, haber pasado por un mal día, problemas en el trabajo. Con esos estados se lanza a la carretera con muy mala predisposición. Salvatori resume, y cito, en esta situación es muy probable que al primer obstáculo que encuentre, su enojo aumente y se traduzca en una conducción agresiva. Fin de cita. La siguiente lámina, por favor. Rápido y Furioso. La complicidad entre los gobiernos de dos países. La realidad supera la ficción. Nuestro país, de una manera violenta, se vio inmerso en la velocidad con que ocurrían las matanzas entre militares, narcos y lamentablemente civiles. La furia con que se deshacían entre ellos, donde también hubo gente inocente como víctimas. Recientemente, el jefe de la oficina del secretario de Relaciones, Fabián Medina, realizó una investigación, la cual sirvió de respaldo a la solicitud de información que la Cancillería mexicana hizo a las autoridades estadounidenses sobre Rápido y Furioso. La revista Proceso publicó el reportaje el 1 de junio de 2020, y aquí se hace un recuento de lo ocurrido con aquella tristemente célebre operación Rápido y Furioso. Cito: no fue Rápido y Furioso. A partir de 2004, agencias de Estados Unidos realizaron otros 7 operativos de trasiego controlado de miles de armas hacia México. La mayoría terminó en manos de cárteles de la droga y con ellas se cometieron múltiples homicidios. En al menos 4 de estos operativos, el gobierno mexicano no solo fue informado, sino que cooperó. La solicitud de información que recientemente presentó el canciller Marcelo Ebrard a la Embajada de Estados Unidos en México sobre la operación Fast and Furious en 2009 y 2011 es un reclamo por demás legítimo. Implica conocer cuáles autoridades mexicanas tuvieron conocimiento, participaron, apoyaron o se coordinaron con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos,
ATF por sus siglas en inglés, bajo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de Estados Unidos, en el trasiego vigilado de armas a territorio soberano de México por parte de traficantes de Arizona que cooperaban con esta asociación. El objetivo de esta iniciativa era poder detener a sus destinatarios para reducir los índices de criminalidad en nuestro país. La siguiente lámina, por favor. La operación Rápido y Furioso 2009-2011 debe su nombre a que varios de los traficantes involucrados eran también miembros de clubes de coches. Su objetivo era reforzar en impacto y capacidad el operativo Gun Runner, de vender armas a los grupos criminales más violentos como los Zetas y los cárteles del Golfo y de Sinaloa, con la finalidad de rastrear su destino final. Dejo hasta aquí la temática por lo complicado y delicado del tema y paso ahora al enfoque por el lado de la estética para conocer la mirada de los guionistas y dibujantes sobre los efectos de este tema tan belicoso, como nos lo muestra el cómic que analizaré. La siguiente lámina, por favor. Algo muy breve como introducción. ¿Qué es un cómic? Gubern, en su texto, El lenguaje de los cómics, define al cómic como, cito, estructura narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas en los cuales puede integrarse elementos de escritura fonética. Fin de cita. Ana María Pepino Barale ubica al cómic o historieta entre el arte, el oficio y la cultura de masas. Cito, material híbrido que cabalga entre el arte visual y la composición verbal. Fin de cita. Es decir, la verboiconicidad es lo que se refleja en los cómics, híbrido entre texto e imagen. La siguiente lámina, por favor. El análisis. Los autores de El Viejo y el Narco son dos españoles, Ricardo Bilbor, seudónimo de Ricardo Vila Borja, que nació en Valencia en 1979. Es licenciado en Filología Hispánica y profesor de lengua castellana y literatura desde 2005. Debutó en el cómic en 2012 con el álbum Valentía de la editorial Norma. En 2015 publicó Carroñero junto a Vicente Montalbá y Chorizos en la editorial Grafito. En 2016 colaboró en el álbum de historias Cortas de Muerte, en la edición es GP. También en La vida es sueño, en la evolución editorial Panini. Ilustrado por Alberto Sanz y coloreado por Mario Ceballos. Llegó en 2018 y en 2019 han visto la luz en Grafito Editorial la revista Colectivo de Corte Juvenil Viaje a Shambhala y la novela gráfica Objetivo. Esta junto a Ángel Muñoz y Abel Pajares. Y El Viejo y el Narco, dibujado por Max Bento, que en octubre de ese mismo año se editó en Panini, en nuestro país. La siguiente lámina, por favor. La idea que originó el cómic. Entrevista de la editorial Panini el 20 de enero de 2020 a Ricardo Bilbor. Pregunta, ¿cómo surgió la idea que originó el cómic? Bilbor. En el año 2011, el escritor español Arturo Pérez Reverte escribió un artículo sobre Don Alejo, titulado Don Alejo Garza, en cual explicaba a grandes rasgos cómo había sido la muerte de Don Alejo. A mí me llamó siempre la atención, siempre la tenía en la cabeza, y en el año 2015 se me ocurrió escribir un relato corto sobre él, Don Alejo, y al buscar información sobre él descubrí que no había muchos datos de los que se dice en el artículo de Pérez Reverte. Las páginas web, los noticieros, prácticamente todo el mundo repetía las mismas informaciones. Entonces, muchas de las preguntas que yo tenía en ese momento, lo que llamaba a mí la atención, ¿por qué había llegado? Sobre todo, ¿qué vida había llevado una persona para llevarla a tomar una decisión de tal calibre? Para todo eso, no había una respuesta, así que decidí inventármelo yo. Por tanto, el cómic que vais a leer no es una biografía. Por eso también se le ha cambiado el nombre al protagonista. No es Don Alejo Garza, es Don Alejo García, porque se han filtrado muchísimas partes y es que también a mí como escritor no me interesan las biografías. Me interesa sobre todo crear
agua a partir o con base en un hecho real, como es este caso. La siguiente lámina, por favor. Alejo Garza Tames fue reportado muerto por un comando de la Marina la mañana del 14 de noviembre del 2010 en la casona principal del San José, un rancho de 3,000 hectáreas de monte donde había ganado, siembra, cacería y pesca en una presa colindante con los municipios de Güemes y de Padilla en Tamaulipas, el estado fronterizo de México con Texas, que se volvió un agujero negro de la realidad a lo largo de este primer cuarto de siglo. Como muchas otras noticias trágicas del momento, el suceso no se difundió en la prensa de Tamaulipas debido a las amenazas de la mafia. Sin embargo, una semana después, el periódico Milenio Monterrey dio a conocer los hechos. En la nota se informaba que el ranchero de 77 años, tras negarse a entregar su propiedad a un grupo de extorsionadores, se atrincheró en ella, matando a 4 de los invasores e hiriendo a otros 2, aunque al final recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida. Pero el comando invasor no pudo lograr su objetivo, quedarse con la propiedad que don Alejo había comprado y cuidado con devoción desde mayo de 1976. La siguiente lámina, por favor. Fue a partir del año 2000 que la región empezó a volverse insegura. Además del cártel del Golfo, el grupo mafioso histórico de la zona, apareció una nueva banda llamada Los Zetas. Y en 2006, los municipios fronterizos de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros se volvieron sede de una batalla que durante los siguientes años fue expandiéndose hasta el resto del estado de Tamaulipas y el norte de Nuevo León. En ese momento, entre otros problemas, se volvió ejercicio de alto riesgo recorrer las carreteras locales y muchos dueños de los ranchos de la zona comenzaron a ser extorsionados por los grupos armados que dominaban la región. La siguiente lámina. En algunos casos, los comandos exigían un pago mensual para no molestar a los rancheros, pero en otros ocupaban las propiedades y las usaban como centros de operaciones o campos de entrenamiento. Todo esto sucedía sin que fuera posible denunciar algo ante las autoridades, coludidas o intimidadas, o la prensa, que padecía una misma condición. La impunidad imperante obligaba a que los dueños de los ranchos de la zona abandonaran sus propiedades para poder mantenerse con vida. La siguiente lámina, por favor. Por eso, en noviembre de 2010, la noticia de que un hombre había enfrentado hasta la muerte a los bandidos que le querían quitar su rancho produjo cierta conmoción nacional. Aún más, al revelarse algunos detalles épicos, como el de que un día antes de que los bandidos fueran a atacar su rancho, don Alejo había despedido a sus trabajadores para enfrentarlos él solo, y que cuando los bandidos llegaron los había recibido a balazos. La siguiente lámina. La siguiente lámina, por favor, que son ya las conclusiones. Sí. Pareciera que lograr una cultura de la paz se vuelve más utópico, pues gran parte de esa esperanza forma parte del ser humano, y aunque nos jactamos de ser la especie que domina a todas las demás inferiores, nuestro comportamiento aún sigue instintos bestiales. La rudeza de que somos testigos, incluso a veces protagonistas, en el seno de la familia, cuando no toleramos los fallos en nuestros seres queridos, o cuando lo visceral es la única forma de comunicarse hacia el otro y asestar la bofetada, el golpe veloz, la furia envolvente. Lastimamos con la palabra o con la acción. Lo que vemos en la televisión, lo que seguimos episodio tras episodio en las series, nos ofrecen escenas llenas de violencia, lo mismo que nos ofrece la novela gráfica, cuyas temáticas han sido extraídas de la vida real, pero donde vemos con gran sorpresa cómo la realidad supera a la ficción, al tratarse del crimen organizado, con toda su secuela de desapariciones, crímenes y masacres. Estamos ante un gran reto. Primero, reconocer nuestra naturaleza belicosa y buscar la exposición de conflictos ante los diversos grupos sociales y juntos encontrar una solución. Ojalá que de esta reflexión surjan soluciones y que muestren
un panorama más esperanzador. Confío en la educación por la paz y el trabajo colaborativo, que tenga como portavoz las distintas disciplinas artísticas, entre ellas la historieta o cómic, y que denuncien, pero que también propongan soluciones. La última, y agradezco la fineza de su atención. Gracias. Muy bien, Toño. Gracias. Igualmente tu conferencia estuvo genial. Muy bien, a nuestros asistentes les recordamos, si tienen alguna pregunta, pueden manejarla aquí por medio del chat, y yo las leeré. Tenemos un par de minutos, así es que adelante. O si quieren pedir la palabra, igualmente por el chat primero, por favor. No tengan miedo. Aunque los temas son así como belicosos, pero no pasa nada. Bueno, al preguntar. Bueno, yo nada más felicitarlos a los dos. La verdad es que son de mis favoritas, de mis conferencias favoritas que hemos tenido en toda esta semana. Y me encanta su elocuencia, su precisión, o sea, todo. Las dos estuvieron excelentes. Muchas felicidades. Gracias, Gracias. Karen. Gracias. Aquí de manera externa, bueno, les hago mención, estamos en multiplataformas, estamos en Zoom y estamos desde Facebook transmitiendo en vivo. Aquí nos llegaron externas unas preguntas para el maestro, perdón, para el doctor García. ¿Dónde podemos encontrar más sobre estos cómics o sobre estos estudios de su investigación? Bueno, de los cómics sí pueden encontrar pues en las librerías. Hay algunas que son especializadas en novela gráfica. No sé si se valga el comercial, pero bueno, es un negocio que está por la avenida Aldama, ¿sí? Donde venden muchos cómics y novela gráfica. Allí van a encontrar. Les comento que en realidad sobre esta temática de la violencia, sobre el narco, hay muy poco, como que también hay cierto cuidado en ello. Pero de otros temas hay mucho. Por ejemplo, otro dibujante y guionista que también quería analizar es uno de México, y él tiene varios cómics, pero en particular él está tratando los problemas de la trata de blancas y también de la violencia en las mujeres. Entonces, él tiene varios cómics con esa temática. Y les digo, pues, lo que pasa es que hasta ahorita la gran mayoría de ilustradores y de guionistas, pues no son de aquí, de nuestra localidad, son más bien de fuera. Perdón, Iriani me hacía una pregunta. Iriani, es un proyecto colectivo que tiene un blog y el proyecto colectivo se llama Menos Días Aquí. Si quieres buscarlo, y si no, después en Sara Uribe le puedo preguntar porque ella fue la que hizo la investigación y te paso la información. Pero tengo el proyecto, el dato sí lo tengo, el proyecto colectivo se llama Menos Días Aquí y se dedica precisamente a todo este asunto de los desaparecidos. Muy bien, aquí llegó otra. Esta sería para cualquiera de los dos doctores. ¿Cuál es el impacto que tienen estos temas en los jóvenes universitarios? Si quieres, yo hablo primero de la literatura, de lo literario, y Toño, y después te vas ¿Sí? tú al cómic. En lo literario, Claro. desgraciadamente, yo creo que muy poco, muy poco. De hecho, incluso se ha satanizado de alguna manera la narconovela, ¿no? O la narcoliteratura, porque a veces se tiende a creer, y a veces algunos lo hacen, que es más apología que censura lo que hace al respecto en cuanto a la violencia, ¿sí?
Entonces, ahora, estamos hablando de violencia específica en estos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que yo hablé de la violencia que implica la desaparición, y ya saben que tenemos casos todos los días en el estado, en la ciudad y en el país. Para mí uno de los textos más importantes que he encontrado es este de Sara Uribe y ha tenido muy poca difusión. Inclusive ella, si a alguno le interesa, el texto está de acceso libre en internet, solo tienen que buscarlo, porque ella permitió eso, con la editorial que, es el que le publicó esta obra de teatro, permitió que estuviera de acceso libre para todos, precisamente para hacer esta conciencia. Entonces yo quisiera creer que está empezando a calar un poco más ahora que estamos llegando a este punto tan elevado de violencia en todos los sentidos en el país. Pero bueno, y sobre esto se ha escrito en relación con el narcotráfico, pues en Colombia, por supuesto, y en Argentina, y en varios lados, ¿no? Ok, ya nos están avisando ahí que Antígona González está libre en el blog Poesía Mexa. Perfecto, léanlo y reflexionen, porque eso es la mejor forma de que tenga un impacto. Yo quisiera que tuviera más impacto, pero desgraciadamente, ¿y qué les puedo decir? Pero sí lo voy a decir, desgraciadamente, en general, hablando de jóvenes universitarios, son pocos los que leen o los que van al teatro. Yo quisiera creer que los de filosofía y letras sí leen y sí van al teatro, y entonces puede calar más hondo en ellos esta denuncia de la violencia en todos los aspectos desde el punto de vista de la literatura. En ese sentido, doctor García, creo que el cómic como cultura popular es de más acceso, así que tú eres el experto en esa área. Gracias. Yo creo que sí, justamente también se ha estado considerando, y así lo mencionan algunos críticos de arte, que ya debido a la calidad de trabajo que se hace en los cómics o en las historietas, se considera ya como una disciplina artística como tal. Esto ha provocado que entonces tengan seguidores, pero luego también hay una cuestión. Hay personas que dicen, pues es que yo no sé dibujar, pero tengo buenas ideas. Bueno, pues resulta que a veces se pueden juntar esto. El hecho de que yo no pueda dibujar no es un impedimento para que pueda hacer una historieta, un cómic. Hay digamos, no digo tutoriales, sino que hay cursos sencillos de cómo hacer una historieta, un cómic, en donde, digamos, se puede hacer un esbozo, un boceto de las figuras y luego, gracias a unas aplicaciones, se completan, es decir, que le dan el relleno, la sombra, lo que nosotros no tenemos esa cualidad. Justamente con esta aplicación ya se puede hacer. Entonces, ciertamente que, digamos, por las características que tiene este género, es accesible. A lo mejor suele ser caro, eso también hay que señalarlo, pero es accesible en el sentido de que se puede conseguir en librerías, en papelerías, ¿sí? Está al alcance pues de la mano. Y hay temáticas muy variadas. El impacto que creo que puede tener es que como todavía está fundamentado en la imagen, y justamente nuestras generaciones están familiarizadas con la imagen, entonces se imaginan de manera muy vívida lo que aparece en cada viñeta, gracias al apoyo de los colores, de los textos y sobre todo de las onomatopeyas famosas, los crash, bang, sos, boom, todo eso, ¿no? Entonces, eso ayuda a que, digamos, el impacto visual llegue de esa manera. Pero también no quiere decir que siempre el tema de la violencia sea tratado en las historietas, ¿no? Hay de todo, hay temas más sutiles, más sublimes, temas tiernos, hay cómics para los niños, ¿sí? Para los jóvenes también, o sea, se abordan diferentes temáticas, pero lo que sí está muy claro es que sí tiene un impacto por su presencia de lo visual. Yo quisiera, perdón, si me permiten, contestarle a Lisette Rodríguez que pregunta, muy interesantes ambas conferencias. Quisiera preguntar de qué manera se puede narrar la violencia de manera respetuosa a las víctimas sin caer en la morbosidad que puede provocar el tema. Y ese es uno de los problemas de que yo hablaba, ¿no? Que se ha caído precisamente en el morbo, en la sangre, en la misma literatura, muchas veces en lo gore, y que efectivamente, como menciona Lisette, sería una falta de respeto. Lisette, mi respuesta es a través del arte.
La literatura es un arte. Se puede hablar de los temas más terribles y no caer en el morbo. Recuerden tan solo, y vuelvo a los clásicos, toda la concepción trágica de Esquilo o del mismo Sófocles y de Eurípides, Medea asesinando a sus hijos, etcétera, etcétera. Y no hay morbo en eso. Hay grandeza, hay dolor, hay piedad. Entonces, en ese sentido era lo que yo quería transmitirles. Es lo que hace Antígona González. Lean Antígona González. Es una obra dolorosísima y violenta, y sin embargo no hay nada de morbo en ella. No se habla de sangre, no se habla de destrucción, no se habla de cuerpos putrefactos al desenterrarlos. Al contrario, precisamente, por ejemplo, y ya específicamente en el ejemplo que me toca ahora de Antígona González, de lo que hablé, una de las cosas que me fascinó del texto dramático es su lirismo. Puedes combinar poesía con un tema tan terrible. Y Sara Uribe lo hace de una manera genial, porque además Sara Uribe es poeta ante todo, ¿no? Entonces, el lirismo con que ella enfrenta a un espectador de su texto dramático con esa violencia es algo insuperable, es genial. Entonces, sí que se puede y se hace precisamente a través del arte literario. Sí, yo lo que puedo nomás agregar es que también dentro de la historieta existe esto, depende mucho del ilustrador, del dibujante, pero en casi todos los casos o en todos los casos no se trata tampoco de que el lector se sienta dañado al estar viendo, ya que es cuestión estética lo que está presentando, aunque sean temas escabrosos o muy violentos, como este caso que estoy analizando del viejo y el narco, ¿sí? Es un caso de la vida real, y sin embargo no hay ningún efecto morboso, ninguno en ese sentido. Hay otra pregunta. Doctor, disculpe que le robe la palabra. Sabe que ya tenemos el tiempo encima. Le voy a pedir a los asistentes, si ustedes están de acuerdo, las preguntas nos las pueden enviar por nuestra página de Facebook con sus correos de contacto y nosotros se las vamos a hacer llegar a ustedes. Perfecto, me parece muy bien. Claro. Nada más para finalizar. Bueno, pues ya nos finalizaron. Muy bien. No, adelante. No. Sobre la última pregunta, normalizar la violencia en la literatura. No sé cuál sea el concepto de normalizar, pero la violencia es parte de nuestra vida en muchos sentidos. Tendríamos que analizar eso primero que nada, ¿no? Pero la literatura, mientras refleje la vida, pues tendrá que reflejar la violencia. No sé qué entiendas por normalizar, convertirse en negocio o alguna otra cosa, en ese sentido no. Pero por otro lado, cualquier tipo de violencia, y está presente en todos los rasgos de nuestra vida, pues es parte de un tema literario. Muchísimas gracias, muchas gracias, sí. Y fue un placer estar con ustedes. Sí, yo también les agradezco por la invitación. Agradecemos infinitamente a nuestros conferencistas la confianza depositada en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en nuestra Facultad de Filosofía y Letras para presentarnos su trabajo. Les recordamos a nuestros doctores que les haremos llegar las constancias por su valiosa participación a la brevedad mediante correo electrónico, para lo cual me permito leerlas para que estén aquí en constancia. Es así que la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia al doctor César Antonio Sotelo Gutiérrez y al doctor Antonio García Pérez por su valiosa participación, por haber llevado a cabo las conferencias de manera virtual dentro del marco de la 42ª Semana del Humanismo, Cultura de Paz, Desarrollo de Estrategias mediante la Cultura y las Humanidades, de la Facultad de Filosofía y Letras, el día 29 de octubre del 2020, de 17 a 18 horas, firman el doctor Armando Villanueva Ledesma, director de la facultad, y el maestro Alejandro Chávez Ramírez, secretario de Extensión y Difusión Cultural. Muchísimas gracias. Muy bien. Sí. Es un placer. Hasta luego. Es así que finalizamos este espacio dentro de la 42ª Semana del Humanismo. No se desconecten, por favor, porque seguimos con la participación del cuerpo académico de la Facultad de Filosofía y Letras. A todos nuestros asistentes, muchas gracias. Sí, gracias.